Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título Una fe que obra milagros. Digan conmigo, una fe que obra milagros. Una vez más, una fe que obra milagros. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría tener una fe que obrase milagros? Estoy seguro que a todos nosotros nos gustaría tener una fe a través de la cual pudiéramos manifestar al mundo la gloria y el poder de Dios. Y ¿sabe una cosa? Tenemos el derecho, tenemos la gracia de Dios sobre nuestra vida que nos da esa capacidad. Pero de ello estaremos hablando en esta tarde. Abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 17. Vamos allá, Evangelio de Mateo, capítulo 17, y vamos a darle lectura a los versos 15 al 20. Cuando lo tenga puede decir, gloria a Dios. Aleluya. Usted que nos ve desde casa, en cuanto lo tenga, por favor, puede compartir la publicación. Recuerde que es de suma importancia en los medios digitales no solamente reaccionar y comentar, sino también es muy importante el que podamos compartir la palabra del Señor. Bien, dice así la palabra de nuestro Dios, Mateo capítulo 17, versos del 15 al 20, de la siguiente forma. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, lea conmigo, pero no pudieron sanarlo. Entonces Jesús respondió, ah, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Verso 18. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, lea conmigo, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Entonces Jesús les respondió diciendo, porque ustedes tienen tan poca fe. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esa montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Aleluya. Dios nos está diciendo en esta porción, a través de la Escritura, que si tenemos fe, podríamos obrar milagros. Déjeme decirle que hoy vivimos en un tiempo de grandes desafíos, en el cual como hijos de Dios debemos tener un panorama claro y amplio respecto de aquello que Dios nos mandó a hacer. Y a la luz de eso, tener una evaluación honesta y clara respecto de cuál es nuestra condición para afrontar los desafíos que muy pronto tendremos delante de nuestros ojos y que incluso en muchas áreas de nuestra vida personal ya estamos experimentando. Todos hemos escuchado de que la iglesia muy pronto estará atravesando por momentos de estrechez. La persecución para la iglesia está más cerca de lo que usted se imagina. Y una realidad es que lo vemos en el horizonte, pero muchos de nosotros, muchos de ustedes, en su vida personal ya están enfrentando situaciones adversas. La pregunta es si estamos nosotros permitiéndole al cielo intervenir en nuestras crisis, en nuestros problemas, o estamos nosotros tratando de solucionar todas y cada una de las situaciones que de repente se presentan delante de nuestros ojos. Dios, amados hermanos, desea que como hijos suyos vivamos en victoria. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios quiere que vivas en victoria.
Ahora, ¿realmente usted está viviendo en victoria? ¿O estamos sobreviviendo a esta época? Necesitamos apercibirnos de cuál es el propósito de Dios y darnos cuenta que Él ha depositado en nosotros lo que necesitamos para ser victoriosos en medio de todas las pruebas y adversidades que enfrentamos. El problema surge cuando nosotros no tenemos clara nuestra identidad y entonces le permitimos a las circunstancias que comiencen a gobernar sobre nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Sabe? Dios desea que vivamos en victoria. Y no solamente eso, sino que Él desea que nuestra vida, escuche bien esto, sea un testimonio claro de la gloria de Dios y su poder, obrando en nosotros y a través de nosotros. Lamentablemente vivimos en una generación en la cual para muchos basta con saberse salvos. Un alto porcentaje de creyentes no están aspirando a nada más en su vida espiritual. Lo único que añoran es que en el momento en el cual partan de este mundo, no ir al infierno. Ese es como su máxima aspiración, su más grande deseo. Pero sabe, fuimos creados con un propósito. Y el propósito de Dios es que a través de nuestra vida se manifieste su gloria y su poder. Entonces, como les mencionaba, hay un alto porcentaje de creyentes para los cuales basta con saberse salvos y para otros es suficiente con realizar una actividad piadosa al interior de nuestros templos. Hay quienes dicen, bueno, yo voy un pasito más adelante de los que se conforman con ser salvos. Yo me voy a conformar con tener alguna actividad dentro de la iglesia. Y miren, no es que estén mal del todo cualquiera de estos dos puntos anteriores o estas dos posturas. Sin embargo, escúchelo bien, de abrazarlas y no extendernos a lo que Dios espera de nosotros, estaremos limitando la obra de Dios en nuestra vida, escúchelo bien, a aquello que nuestra capacidad y habilidad nos permita realizar. Cuando tú te conformas a hacer lo que puedes, renuncias a disfrutar de aquello que Dios puede hacer en tu vida y a través de tu vida. Y muchos de nosotros estamos poniéndole límites a Dios. Porque le decimos, aquí estoy, toma mi vida, pero a la hora de la hora estamos estableciendo una serie de condicionantes que nos impiden realmente ser suyos. Como hijos de Dios, necesitamos, amados hermanos, movernos de nivel. Dios quiere que tú y yo nos movamos de nivel y podamos disfrutar de todo aquello que Dios desea llevar a cabo en nuestra vida. Muchos hoy día han olvidado casi de forma intencional que como hijos de Dios hemos sido llamados a hacer las obras que Jesús hizo y aún mayores. ¿Sí lo tiene usted presente? El Señor Jesucristo dijo que las obras que Él hizo, nosotros las haríamos también y aún mayores. Ahora, vea en perspectiva a la iglesia. Véase en el espejo de la realidad. ¿Cuánto de lo que Cristo hizo estamos haciendo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? En el pasaje que leímos al principio, encontramos a los apóstoles consternados respecto a un suceso de un chico endemoniado, el cual ellos no supieron abordar, no pudieron liberar. De la misma forma, hoy pareciera que la iglesia no está preparada para una eventualidad que demande más de cada uno de nosotros. Principalmente en las áreas de nuestra fe. Si en este momento tuviéramos el caso de una persona endemoniada, ¿cuántos levantarían rápidamente su mano para decir, pastor, permítame llevar a esa persona al área del auditorio que tenemos en la parte de arriba para ministrarle? ¿O cuántos se harían a un lado y dirían, pues pastor, ¿qué hacemos?
Lamentablemente, un alto porcentaje de la iglesia no está considerando que el abrazar nuestro compromiso con el reino de los cielos implica también una mayor disposición de todo lo que somos y todo cuanto tenemos. Y es importante, amados hermanos, que nosotros tengamos una visión lo suficientemente amplia como para llevar nuestra fe al siguiente nivel y no nos encontremos en una situación como la que vimos que se encontraron los apóstoles. Lamentablemente, hoy encontramos a una iglesia que parece incapaz de manifestar la gloria y el poder de Dios a través de su vida. Una generación de hombres y mujeres que, si bien han reconocido a Cristo como Salvador, que si bien permanecen dentro de una congregación, que si bien reconocen una autoridad espiritual sobre su vida, pero que lamentablemente tienen falta de gloria y poder en sus vidas. ¿Sabe? Conforme avanza el tiempo, pareciera que el número de cristianos bautizados en el Espíritu Santo y fuego disminuye dramáticamente. Le hago una pregunta: cuando usted fue bautizado en el Espíritu Santo y fuego, si es que ya tuvo esa experiencia, si no la ha tenido y lleva más de un mes en el Evangelio, usted debería estar muy desesperado. Cuando yo me bauticé, recuerdo que ese día, por lo menos 2 personas al salir de las aguas ya estaban siendo bautizadas en el Espíritu Santo. Y yo me bauticé, salí como si solo me hubiera remojado. Pasó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y buscaba de Dios y no tenía esa experiencia del poder del Espíritu Santo. Y comencé a desesperarme, hasta que comencé a buscar a Dios con tal nivel de desesperación que un día Él me salió al encuentro. Y para ese momento, en mi vida cristiana, en mi caminar con Cristo, no habían pasado 3 meses. ¿Cuál es tu nivel de desesperación porque el poder y la gloria de Dios se manifiesten en tu vida? Muchos cristianos hoy no tienen esa expectativa, se conforman con ser salvos, se conforman con servir en algún área de la iglesia, pero no están abiertos a todo lo que Dios quiere hacer a través de ellos. Porque Dios quiere sanar enfermos a través de tu vida. Dios quiere expulsar demonios a través de tu vida. Dios quiere establecer el reino de los cielos en el lugar donde tú te encuentras, en el ambiente donde tú te desenvuelves. Dios quiere impactar la vida de aquellos que te rodean. Pero si nosotros creemos que simplemente fuimos creados para ser salvos o para desempeñar una actividad piadosa dentro de nuestro templo, estamos limitando la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Es por esta razón que muchas de las cosas y metas que el cielo ha trazado sobre nuestra vida no las hemos podido alcanzar. Tristemente, un alto porcentaje de cristianos vive un evangelio limitado a sus fuerzas y no un evangelio sobrenatural en el que las manifestaciones de Dios sean comunes. Muchos de nosotros estamos lamentablemente viviendo un evangelio humanista, en el que nosotros somos el centro y nosotros determinamos la capacidad del reino que profesamos vivir o en el que profesamos estar. Considere lo siguiente. Hoy día, un alto porcentaje de creyentes suplican angustiados porque Dios obre un milagro en sus vidas, olvidando que al haber sido hechos hijos de Dios, también hemos sido constituidos como embajadores del reino de los cielos. Si eres hijo de Dios, también has sido constituido como un embajador del reino de los cielos. Digan conmigo, el reino de los cielos está donde la iglesia está. Una vez más, el reino de los cielos
está donde la iglesia está. Ahora con convicción, el reino de los cielos está donde la iglesia está. Si tú te encuentras en el supermercado, ahí el reino de los cielos debería estar manifestándose. Si tú estás en el transporte público, ahí el reino de los cielos debería estar manifestándose. Era un día cualquiera, un día común. No se celebraba nada en especial, salvo la práctica de una rutina diaria. Cuando Pedro le dijo a aquel hombre, no tengo plata ni oro, refiriéndose al metal, porque él iba a orar, ¿ok? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y aquel cojo se levantó y entró al templo danzando, alabando al Señor. El reino de los cielos, amados hermanos, está donde la iglesia está. Y sabe, lamentablemente un alto porcentaje de creyentes están suplicando, angustiados porque Dios obre un milagro en sus vidas. Se han olvidado de que la gloria y el poder de Dios está sobre su vida si ellos están unidos a Cristo. El problema es que muchos de nosotros no hemos alcanzado a entender cuál es la identidad que nos ha sido otorgada en Cristo. Vean lo que dice la palabra del Señor. Vamos a Éxodo capítulo 14. Esta lección la tuvo que aprender un grande. Y hablamos de Moisés. Moisés también está como muchos creyentes hoy suplicando angustiadamente el recibir de Dios un milagro. Y es que no han entendido que Dios los ha hecho ya copartícipes de su gloria y su poder. Jesús dijo, la gloria que me diste, se las he dado. ¿Dónde está esa gloria? Pero recibirán poder cuando haya venido sobre de ustedes el Espíritu Santo. Y si somos testigos de que hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, ¿dónde está el poder? Estamos viviendo en un nivel muy por debajo del que Dios desea para su iglesia. Vean lo que sucedió. Éxodo capítulo 14, verso 14 en adelante. Dice la palabra del Señor así: ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, lea conmigo, ¿por qué clamas a mí? Usted conoce el contexto de la historia. Está Israel frente al Mar Rojo y por el otro lado el ejército de Faraón. Entonces Moisés, lleno de fe, le dice al pueblo de Israel, tranquilos, Dios va a pelear por nosotros. Y Dios voltea así, ¿por qué clamas a mí? Fíjese el contexto de lo que Dios está diciendo. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y lea conmigo, y tú, hasta ahí, y tú, otra vez, y tú, dile a la persona que tienes a tu lado, y tú, dile al que tienes del otro lado, y tú. ¿Quién tiene que hacer los milagros de Dios? ¿Quién tiene que ser un canal para la manifestación del poder y la gloria de Dios? Cada uno de nosotros. Moisés estaba suplicando que Dios manifestara su gloria y su poder.
Y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile a los israelitas: te he dado autoridad para que la ejerzas sobre el pueblo que te di. Y dice la palabra del Señor: y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. A veces quisiéramos que Dios hiciera todo, pero Dios no hará por ti aquello para lo cual ya te dio a ti autoridad a hacer. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios. Impondrán sus manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Hay una enorme cantidad de promesas inherentes para aquellos que hemos sido constituidos hijos de Dios. Pero muchos de nosotros, como Moisés, estamos titubeando y esperamos que Dios haga todo. Y Él te dice: hey, ya deposité mi espíritu en ti. Ya deposité mi gloria sobre de ti. Ahora eres tú quien debes de ser un canal para que mi poder y propósito fluyan a través de tu vida. ¿Entendemos eso? Cada uno de nosotros que ha sido adoptado como hijo de Dios tiene de parte del Señor la capacidad y el respaldo divino para obrar milagros y vivir una vida victoriosa. ¿Cuál es el milagro que necesitas? Cualquiera que sea el contexto del milagro que requieras, Dios lo puede hacer. ¿Qué es lo que falla en nosotros? ¿Qué falló en los apóstoles? Su fe. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al espíritu inmundo de ese muchacho? Jesús los ve y: porque tienen muy poca fe. Si tuvieran fe tan pequeña como la de un grano de mostaza, podrían decirle a ese monte: muévete del lugar, y eso acontecería, y para ustedes nada sería imposible. Pero ¿qué sucede con el cristiano promedio? Ay, el pastor dijo que si tuviera fe como un grano de mostaza, así chiquitita, chiquitita. Ah, pues bueno. Como aquella mujer que oyó una predicación utilizando ese mismo pasaje y tenía una montaña frente a su casa que le impedía ver el sol todas las mañanas. Entonces llegó y dijo: te ordeno a ti, montaña, que te muevas del lugar. Cerró sus ventanas y se fue a acostar. Al siguiente día, al abrir sus ventanas, allí estaba la montaña y dijo: ya sabía que no te ibas a quitar. ¿Y cuántos de nosotros oramos por puro trámite? Ay, Dios, tengo este problema. Ayúdame, Señor. Mientras me dirijo al monte de piedad, mientras corro al médico, mientras voy y busco ayuda en el amigo conocido, influyente. ¿Y dónde está mi fe? ¿Dónde está el poder de Dios obrando? Es importante que seamos honestos y que nos demos cuenta que muchas veces no estamos ejercitando nuestra fe. Y aquello a lo cual nosotros llamamos confianza no es otra cosa sino mero trámite, como para no quedar mal delante de Dios. Yo oré, pero como en el momento no me respondiste, ¿qué querías? ¿Que me quedara de brazos cruzados? Realmente muchas veces aquello a lo cual le llamamos fe no refleja ni en un nivel ínfimo confianza en Dios, fe en el Señor.
Escuche esto. Cada uno de nosotros que ha sido adoptado como hijo de Dios tiene de parte del Señor la capacidad y el respaldo divino para obrar milagros y vivir una vida victoriosa, en la cual se manifieste tangiblemente la gloria y el poder de Dios. Escuche, lamentablemente esto no lo vemos y muchas veces nos resignamos sin pelear, escudándonos tras un cobarde conformismo, justificando en el que quizá esa es la voluntad de Dios. Daba consejería esta semana a un pastor. Y el pastor resignado me dijo, pues que sea lo que Dios quiera. Él creyó que su expresión era demasiado loable y que yo iba a decir amén. Yo no dije amén a su expresión, porque muchas veces nos excusamos justificándonos en el que posiblemente la circunstancia que atravieso es lo que Dios quiere, pero ni siquiera me he determinado a pelear por aquello que yo sé que Dios quiere. Solo me escudo detrás de ello. Y sabe, esa actitud es una actitud muy cobarde. Es una actitud muy conformista. Porque si Dios quiere que tú vivas en victoria, aún en medio de la adversidad, Él te está dando la capacidad para que pelees y venzas. ¿Qué quieres? ¿Victorias por default? No sucede así en la vida. Si algo quieres en esta vida, tienes que pelear por ello, tienes que luchar por ello, tienes que sufrir por ello. Ahora di conmigo, todo lo que en esta vida vale la pena, cuesta. Escuche esto. Para saber cuándo algo es o no la voluntad de Dios, no te lo van a decir las circunstancias. No le permitas a las circunstancias hablarte. Para descubrir si algo es o no la voluntad de Dios, debes pasar tiempo en el secreto con Dios. Y Él te va a revelar cuál es su voluntad para tu vida. Y una vez que tengas esa revelación, porque sí, a veces le decimos a Dios, oye Señor, ¿qué onda con esta situación? Y de repente nuestro corazón nos da un indicador y decimos, gracias Señor. Y Dios ni siquiera te ha respondido. Por eso es importante considerar estos pasos. Escúchalo. Para saber cuándo algo es o no la voluntad de Dios, debes pasar tiempo en el secreto con Dios. Él te va a revelar su voluntad. Va a llegar a ti como un rema. Escucha, y una vez que tengas esa revelación, debes de pedirle al Espíritu Santo que te dé discernimiento para confirmar si eso que dices tú que es de Dios, lo es. Pídele fe y sabiduría para entonces generarte una estrategia correcta y superar la adversidad que estás enfrentando. No es solamente enfrentar la dificultad y decir, pues es lo que Dios quiere para mí. Porque la palabra de Dios dice que ni siquiera una hoja de un árbol cae si no es su voluntad. No seas conformista y no tergiverses la palabra de Dios. Va a haber situaciones que de repente vengan a nuestra vida y que pareciera que ponen en caos toda nuestra vida. Y aún en medio de esas circunstancias, nosotros tenemos que ir al secreto con Dios. Muéstrame por qué está sucediendo esto, revélame tu voluntad. Y si insistimos en la búsqueda de la voluntad de Dios, Él nos hablará. Y una vez que tú tengas una idea de qué es lo que Dios te habló, pídele al Espíritu Santo que te dé discernimiento para descubrir si esto que consideras que procedió de la voz de Dios era realmente o es realmente Dios. Solo el discernimiento de espíritus te puede decir esto que consideras que es la voz de Dios en ti es tu corazón.
¿O es un demonio? Solo el Espíritu Santo te puede decir eso. Y una vez que tú tienes ya la certeza, por el discernimiento, de que aquello que has recibido como revelación procede de Dios, entonces pídele al Señor fe y sabiduría para implementar una estrategia que te lleve hacia la victoria. ¿Amén? Veamos un ejemplo. Juan capítulo 9, vamos allá. Evangelio de Juan capítulo 9. Y en este pasaje que vamos a leer encontramos el suceso de un hombre ciego de nacimiento. Y dice la palabra del Señor así: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿O él y sus padres? ¿Sabes? Hay gente que piensa que toda situación adversa que enfrentamos tiene que ver con pecado. Tal persona está enferma porque pecó. A tal persona la despidieron porque pecó. A tal persona le está yendo mal porque pecó. Esa era una forma de pensar a 30 años atrás. Todo lo malo venía como consecuencia del pecado. Y sabes, también los justos sufrimos. Tú puedes estar caminando con Dios y también vas a enfrentar dificultades. Entonces, en esta porción de la Escritura, la visión de los discípulos de Jesús era muy estrecha, porque ellos pensaban que para que ese hombre hubiese nacido ciego, debía corresponder con una maldición sobre su vida. Y Jesús dice: ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Tus problemas, tus crisis, tus dificultades tienen un propósito: que a través de tu vida se manifieste la gloria y el poder de Dios. Dice la palabra del Señor: mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras sea de día, debes de hacer la voluntad de aquel que te envió. Antes de que surgiera la iglesia cristiana Portadores de Bendición, su servidor tenía un ministerio. Y ese ministerio se llamaba así: Portadores de Bendición. Los procesos por los cuales me llevó Dios fueron, primero, darme un ministerio de predicador. Ese ministerio era el ministerio Portadores de Bendición, y mi lema era este pasaje, Juan 9:4. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió, porque viene la noche, el día en el cual me muera, y ya no podré hacer nada más. Ya posteriormente, cuando Dios me concedió el servirle como pastor, yo pensaba: ¿qué nombre le pondré a la iglesia? Y tenía dos posibilidades. Una de ellas iba a ser Iglesia Cristiana Piedras Vivas, basado en la expresión del apóstol Pedro cuando dice que nosotros como Cristo también somos piedras vivas con las cuales se está edificando. Y la otra, la que somos, ¿no? Portadores de bendición. Eso ya queda ahí obvio. Pero importante, amados hermanos, que entendamos que el tiempo de manifestar la gloria de Dios en medio de nuestra adversidad, en medio de nuestra dificultad, sea ahora. Y dice el verso 5: mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Jesús sabe cuál es el propósito de Dios para esa circunstancia. Y el propósito de Dios para esa circunstancia era que ese hombre fuese sanado. Recuerdo hace ya algunos ayeres como un cristiano
que quería de alguna manera manifestar el poder y la gloria de Dios, pero carente de sabiduría, carente del entendimiento de los tiempos y las formas de Dios, carente de tener la estrategia del Espíritu y la revelación de Dios para saber lo que debía de hacer. Un día se le hizo fácil a un hombre que encontró en el metro decirle: ¿tú crees que Jesús te puede sanar? Ese hombre llevaba aparatos auditivos. Y ese hombre le dijo: sí, creo que Jesús me puede sanar. Entonces le quitó sus aparatos auditivos, los tiró al suelo y los rompió. Y después de eso oró y le dijo: Efrata, para que se escuche muy espiritual. ¿Ya oyes? No. Otra vez vamos a orar: sánalo. ¿Ya oyes? No. Te faltó fe. Sigue orando a Dios. Ay, ya tenías después de esa persona buscándole para que le pagara sus aparatos auditivos. ¿Qué falló en esa persona? Muchas cosas, pero fundamentalmente la fe. Si nosotros no queremos caer en descrédito y hacer quedar mal el mensaje de la cruz, debemos prepararnos y buscar llevar nuestra fe al límite, de tal manera que ésta pueda llevar a cabo y manifestar la voluntad de Dios. Mire, considere lo siguiente. Note la diferencia entre un músculo que no está experimentando una atrofia muscular, pero que no ha sido trabajado, no está desarrollado, y la diferencia con un músculo que ha estado siendo ejercitado. Nosotros, amados hermanos, necesitamos desarrollar nuestra fe. Y escuche esto: una fe saludable es una fe que está nutrida por la palabra de Dios, una fe que se ejercita constantemente y sobre todo una fe en constante crecimiento. Así, semejante a lo que sucede con los músculos. Puedo ser una persona sana, que se alimenta adecuadamente y que no sufre de distrofia muscular, pero tampoco ha desarrollado músculos fuertes. Si comienzo a ejercitar mis músculos, entonces estos pueden llegar a tener cierto tono muscular. Semanas atrás platicábamos con una amiga, Carla y yo, y esta amiga nuestra decía: no inventes, me ha pegado bien duro la pandemia, engordé un montón. Y nosotros le decíamos: no te creo, no se te nota. Y que extiende así su brazo y dice: mira, casi invoco a la Trinidad. ¿Qué estaba sucediendo? Había perdido tono muscular. Necesitamos nosotros tener una fe que se desarrolle y se fortalezca. Porque solo, escúchalo bien, para llevar este brazo que tiene un músculo sano, pero no tiene tono muscular, a un nivel donde se puedan percibir los diferentes grupos musculares, tú tienes que exigirle al músculo que trabaje hasta un punto en el cual las fibras musculares comiencen a romperse. Y en la recuperación es que entonces el músculo crece, se desarrolla, se hace más fuerte. A lo que voy es que si nosotros no estamos ejercitando nuestra fe jamás va a crecer. Podemos estar bien nutridos por la enseñanza que recibimos. Podemos estar de alguna manera en un ambiente propicio para nuestro desarrollo y crecimiento. Pero si tú no le estás exigiendo más a tu fe no va a crecer. Tienes que llevar tu fe al límite. Ahora, es importante entender esto. Si yo hago un esfuerzo imprudente, me voy a lesionar, como sucedió con el hermanito que, queriendo aparentar tener fe, intentó sanar a aquella persona sorda, cuando en realidad su fe era minúscula.
Y no le preguntó a Dios antes si era su voluntad y propósito sanar a esa persona. ¿Comprende? Así que para alcanzar a tener una fe que obre milagros, necesitamos aprender a cuidar y proteger nuestra fe de tal manera que ésta día a día se desarrolle. Considere lo siguiente: desarrollando nuestra fe. El Señor Jesucristo dijo: si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza. El Señor no está aludiendo de forma exclusiva al tamaño de la semilla, sino principalmente a la naturaleza del grano. Y la naturaleza del grano es que bajo condiciones óptimas, se desarrolla. Ahora, ¿cómo yo puedo desarrollar mi fe? Lo primero que necesitas para tener una fe que obre milagros es alinear tu vida a la voluntad de Dios. Tienes que alinear tu vida con la voluntad de Dios. Porque solamente de esa forma el poder de Dios y la gloria de Dios pueden fluir a través de nosotros. Amén. Segunda cosa, debes desarrollar una relación de amistad con el Espíritu Santo. Solamente en la medida que nuestras relaciones se vuelven cercanas, descubrimos cosas que no se perciben en la superficialidad de una relación social. Entonces, mi propósito es el invitarte a que puedas desarrollar una amistad con el Espíritu Santo para que puedas tener acceso a los tesoros que hay en su corazón. 3, debemos tener una vida de oración. Hago un paréntesis. En el pasaje que leímos al principio, en el pasaje de Mateo, capítulo 17, versos del 15 al 20, usted notará que en la Reina Valera hay un verso 21. La NBI no tiene el verso 21. Ay, por eso es la Biblia mutilada. No. Vayamos a hacer un análisis un poquito más serio. ¿Por qué la NBI no tiene el verso 21, pero sí tiene un superíndice que te indica que en la parte de abajo está? Está considerado como una nota anexa al verso, porque en los manuscritos más antiguos ese verso no aparece. Aparece hasta las copias más recientes. Entonces la NBI busca que el lector de su traducción tenga acceso al contenido más antiguo. Ay, pero la Reina Valera sí lo tiene. Bueno, tendríamos que analizar a qué copias tuvieron acceso de los manuscritos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ahora, a ellos los estaban persiguiendo. No les exijas una traducción premium cuando tienen que estar desplazando su material de un lugar a otro. Solo para que no piense que la NBI es una Biblia mutilada y darle un poquito de brevario histórico. Cierro el paréntesis. En el verso 21, al cual hacíamos alusión, que no estaba en la NBI después del verso 20, pero que sí hay un superíndice que me indica que en el pie de página aparece ese verso 21, la Reina Valera lo traduce así: este género no sale sino con oración y ayuno. La NBI lo traduce: este género no sale sino a fuerza de oración. Ok, dos traducciones distintas pero que me llevan a un mismo punto. Tú no puedes tener autoridad sobre algo si antes no lo conquistas en oración. No puedes tener autoridad sobre los espíritus inmundos si tú no eres una persona de oración.
No puedes tener autoridad sobre las enfermedades si tú no eres una persona que ha conquistado esas enfermedades en oración. Entonces es importante que para que nuestra fe obre milagros, seamos personas de oración. Necesitamos tener una vida de oración. Necesitamos ayunar periódicamente. Esto no me refiero a ayunar el 23 de diciembre para el 24 desquitarme. No. Necesitamos hacerlo de forma periódica, que se convierta esto en una disciplina para nuestra vida. ¿Qué sería recomendable? Que ayunáramos una vez por semana. Si hemos perdido la disciplina, tenemos que recuperarla. Siguiente punto, tenemos que aprender más acerca de la fe y su naturaleza. Porque muchas veces cometemos errores basados supuestamente en la fe, porque no la entendemos. Y punto número 6, ya que sabes cómo se mueve la fe, ya que sabes cómo opera la fe, ya que sabes cómo está constituida la fe, entonces tienes que comenzar a desafiar tu fe. Considere lo siguiente: ningún creyente, escuche bien esto, ha nacido de Dios con una fe inquebrantable e infalible. Ninguno de nosotros nació de Dios teniendo una fe inquebrantable e infalible. La fe, de la misma forma que la vida natural y la espiritual, se construye con base en decisiones, las cuales pueden resultarnos en un beneficio o en un perjuicio. Tú estás edificando tu vida de fe. Y esta vida se edifica con base en las decisiones que tomas. Puedes decidir congregarte o no hacerlo. Deja a un lado tus pretextos o tus justificaciones, válidas o no. Enfoquémonos en la decisión. Congregarte, sí o no, es tu decisión. Obedecer o desobedecer, es tu decisión. Rendirte a Dios o seguir peleando en contra de Él. Tú decides. Orar o ver televisión. Alimentar tu fe o descuidarla. Tú decides desafiar tu fe o mantenerte dentro del límite de tus posibilidades. A ver, voy a pedirle por favor a Alicia que pase. Y yo quiero saber quién de ustedes tiene la fe suficiente como para regalarle en este momento a la tesorería de la iglesia 100 pesos. Ahí está. ¿Quién de ustedes tiene la fe suficiente para hacerlo? Solo 100 pesos. No vayan a sacar el de a 500, no vayan a sacar el de 1000, solamente 100 pesos, 5 billetes de 20, como usted quiera, pero tienen que ser 100 pesos. ¿Quién de ustedes tiene esa fe? Miren, no es la ofrenda, no es la ofrenda. No es decir, ya me adelanté la ofrenda. Solo quiero destacar una cosa. Gracias a todos por tener esa fe para presentar delante de Dios aquello que es suyo y que está en su poder, pero que confían en el hecho de que todo lo que es puesto en las manos de Dios es multiplicado y que Dios no se queda con nada. Mostraron un nivel de fe, pero vamos a desafiar nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes tienen la fe para hacer una transferencia a la cuenta de la iglesia por 100,000 pesos? ¿Cuántos de ustedes tienen la fe para que, teniendo 2 casas, escrituren una a nombre de la iglesia? Ay, pastor, ya se está pasando. Ya se está pasando.
¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nos movemos en la atmósfera de fe que podemos controlar. Eso es lo que quería enseñarles. Nos movemos en el nivel de fe que nosotros podemos controlar y que no hay problema. Pero Dios desea que nos movamos de nivel y vayamos a experimentar un nivel de fe donde Él tiene el control. Donde no es mi capacidad financiera, donde no es mi habilidad, donde no es mi fuerza, donde no son mis recursos, donde es Él determinando las cosas. Entonces, pongamos atención a lo que sigue. Desafiando nuestra fe. Llevar nuestra fe al límite requiere de algunos aspectos que nos librarán de las manipulaciones y la frustración que como resultado estas arrojan, debilitando nuestra fe. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque por ahí hay algunos apóstoles, hay algunos evangelistas, profetas, pastores y maestros que manipulan a su congregación o a los creyentes que carecen de pastor para sacarles todo lo que quieren. Y el creyente, queriendo desafiar su fe, pero moviéndose en ignorancia, cae en las redes de estos charlatanes. Para yo desafiar mi fe, tengo que tener, número 1, un mensaje de Dios. Dios me lo está haciendo saber claramente. Dios quiere que de las 3 o 4 casas que tengo, una la consagre para que ahí se abra una iglesia o para que se venda y el dinero se utilice para el extendimiento de la obra de Dios. Sucedió en la iglesia primitiva. Yo no estoy viendo al apóstol Pedro diciéndoles: recuerden el mensaje de Juan Bautista, si tienes 2 camisas, dale una al que no tiene. No está diciendo eso el apóstol Pedro. Es más, el apóstol Pedro ni siquiera está pasando la charola. ¿Quién está hablando a los creyentes y diciéndoles: vendan sus propiedades y el dinero tráiganlo a la iglesia para que el reino de los cielos avance? ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, para todos los efectos de lo que implica moverme en una fe sobrenatural, tú necesitas tener un mensaje de Dios. 2, una convicción de Dios. Porque no basta simplemente con la idea que se atravesó por tu cabeza. Ay, como que Dios me está diciendo que done mi carro, pero todavía ni acabo de pagarlo. No es solo el mensaje, es la convicción. 3, hay un impulso divino que no te deja en paz. ¿Han sentido eso? ¿Sí? ¿De veras? Y luego, ¿obedecen o no? Porque hay quien puede tener el mensaje de Dios, la convicción de Dios, el impulso de Dios, pero ¿ese es el diablo? ¿Qué? Note una cosa. Jamás en la lista menciono una emoción profunda. Puedo pedirle a nuestro maestro del teclado: pasa, Álvaro, y toca algo. Y vea cómo funciona una manipulación. Prepara un ambiente. Tal vez tú, que estás en este momento sin el recurso que necesitas, pero crees que Dios te puede dar más. Este es tu momento, que hagas un pacto con Cristo. Saca todo lo que tienes en tu billetera, tus escrituras, tu cheque,
Ya tenemos cobro con terminal, que nuestros edecanes pasen. Y si tienes Mastercard, American Express, tú solo díctales el monto. Y un altísimo porcentaje de creyentes se sienten ya motivados, porque estoy moviéndome en la esfera de su alma, emociones. Pero cuando hablamos de lo que genuinamente Dios produce, Él no trata con tu alma, Él trata con tu espíritu. Y son convicciones muy profundas que van más allá de una emoción. Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿Has tenido un mensaje de Dios que desafíe tu fe? A veces no estamos hablando de una situación tan drástica como dona tu casa, dona tu terreno, da la mitad de tus ahorros. Pero puede ser que Dios lo haga. A veces es simplemente el hecho de que llegaste al cajero, recibiste tu nómina y el Espíritu Santo te dice: aparte el diezmo. ¡Ah, Satanás! Si yo lo trabajé. Tienes el mensaje de Dios, tienes la convicción de Dios. No siento para nada bonito diezmar, pastor, pero lo hago porque tengo convicción. Y si no, el Espíritu Santo toda la quincena no me deje en paz. Yo ni siquiera tengo que tener a un pianista y hablarte como que es tu última oportunidad. Es Dios tratando contigo, y lo hace en diferentes áreas de nuestra vida, no solo en la financiera. A veces Dios va a llevar a desafiar tu fe en cuanto a tu oración por alguien. Ora por esta persona. Y tú no sabes ni qué onda con esa persona, pero el Espíritu Santo te está diciendo: ora por esa persona. Tienes un mensaje de Dios, tienes convicción, hay un impulso divino, pero tú le dices al Espíritu: solo checo mi muro y oro, ¿va? Y ya. Ahí te quedaste en tu muro de Facebook. Tenías el mensaje, la convicción, el impulso, pero falló tu obediencia. Una fe que obra milagros debe de ser desafiada, llevada al extremo en el cual resulte en obediencia que glorifique a Dios. Tampoco en mi lista expresé que debes de sentir algo así como una experiencia religiosa, ¿verdad? Como dijera la canción de aquel profeta del mundo, es casi una experiencia religiosa. No. Tampoco mencioné que esa convicción de llevar nuestra fe al límite, escucha bien esto, debería ser sugerida por ningún profeta, apóstol, pastor, evangelista o maestro. Yo no te voy a sugerir lo que yo creo que es la voluntad de Dios. Cuando yo te hablo la voluntad de Dios es porque ya el Espíritu Santo estuvo tratándolo contigo, y cuando tú me escuches a mí solo será una confirmación de lo que Dios ya habló contigo. He escuchado a tanta gente sacarle provecho a otros porque son ignorantes de estos principios. Hace años se fue una familia de esta congregación. Esa familia no era constante en sus ofrendas, no era constante en sus diezmos. Se fueron con un pseudo pastor que a los meses le sacó la camioneta. Oiga, hermano, qué bonita camioneta tiene. ¿Por qué no la siembra en la obra de Dios? Ay, pastor, pues la risa nerviosa. Sí estaría bien, ¿verdad? Sí, hermanito, ¿tiene los papeles? Vamos a hacerlo, no hagamos esperar al cielo. Sí, ¿verdad? Sí, nada más, ya sabe, déjeme platicarlo con mi esposa. Y caen en la manipulación, y después ya aquella personita que ni siquiera es realmente una autoridad espiritual, les quitó lo que ellos nunca de voluntad quisieron darle a Dios en su casa espiritual.
Si les estoy hablando de esto es porque van a abundar los charlatanes. Y tú no debes de dar nada si no tienes un mensaje de Dios, una convicción de Dios, un impulso divino que solo esté aguardando tu obediencia. No es el pastor diciéndote, porque los hay, hermanito, vamos a sentarnos y platicar, pero tráigame sus vouchers de pago. Quiero ver realmente que no le esté robando a Dios. Es mi responsabilidad velar por su alma. Yo lo dejo a tu conciencia y tu relación con Dios. Porque quien es de Él no lo puede engañar. Pero quien solo quiere aparentar, como Ananías y Zafira, dirán, pues doy esta cooperación y estoy cumpliendo. No, no estás cumpliendo, estás siendo cínico en tu robo. Pero entendamos eso, va a haber gente que bajo el pretexto de que desafíes tu fe, te quiera manipular para obtener de ti un beneficio. Y como creyentes maduros en Cristo, no debemos permitirlo. Escucha esto. Una fe no se desafía pactando un trueque con Dios. Por ahí algunos han expresado malamente: del tamaño de tu ofrenda será tu milagro. Pues ¿qué lo voy a comprar? La fe se expresa de muchas formas y no solo a través del dinero. Pero necesitamos ser creyentes maduros y tener estabilidad bíblica, un cimiento sólido como para entender esta clase de cosas. Pensar que puedo comprar el favor de Dios es aberrante y vergonzoso para que un ministro de culto haga eso. Escuche esto, el evangelio es mucho más como para rebajarlo con burdas manipulaciones y palabrerías que solo llegan al alma. El evangelio llega a lo más profundo del espíritu. Escuche esto, y lo que en el área del espíritu se produce, en la vida se conduce. Lo que en el área del espíritu se produce, en la vida se conduce. No hay nada que te saque de ese propósito porque tienes un mensaje de Dios, una convicción de Dios y un impulso de Dios. Si queremos ver milagros en nuestro diario vivir, tenemos primeramente que atrevernos a tener una fe viva, sana, fuerte. ¿Por qué? Porque la fe es el canal a través del cual Dios envía su poder para obrar de forma sobrenatural en nosotros. Así que, si queremos una fe que obre milagros, vamos a ejercitarla y vamos a llevarla al límite. ¿Para qué? Para que ésta pueda ser cada vez más grande, para que ésta pueda ser cada vez más fuerte. Y verás a Dios obrar en tu vida. Pero tienes que desafiar tu fe. Un ejemplo, tienes a un compañero de trabajo enfermo. No te conformes con él. ¿Estás malito? Sí, estoy enfermo. Ah, órale, espero que te mejores. Y ya vas, te escondes y, Señor, por favor, te ruego que le sanes. Ayúdale, mira que es buena persona. No, ¿por qué no desafiar un poquito más la fe y decir, mira, soy cristiano? Mis convicciones son que Dios tiene poder para sanarte. ¿Me permites orar por ti? No es ligue, no vayas a pensar que pretendo ligarte, pero quiero orar por ti. ¿Me dejas? Sí. Oras. No tienes ni siquiera que
gritar un Rambo, saca la bazuca y empezarlo a marear. Déjate, todo es el proceso. No. Usted tiene que dignificar el mensaje de la cruz. Y entonces usted tiene que decirle, oramos. La autoridad no se grita. La autoridad no se grita. Y si usted tiene autoridad, no va a necesitar ni alzar la voz. Bastará con que usted le pida a Dios con humildad que interceda, que intervenga, que se mueva. Y el milagro vendrá. Al poco tiempo sabrá cómo Dios respondió a su oración. Pero seamos embajadores del reino de los cielos. Donde nosotros vamos, el reino va. Y seamos ese medio a través del cual Dios manifiesta su poder y su gloria. Amén. Concluimos con lo siguiente. Hebreos capítulo 10, verso 38, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice así: el aprobado por Dios vivirá por la fe, pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. Lo volvemos a leer juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El aprobado por Dios vivirá por la fe, pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. Si estás enfrentando un problema, una dificultad, una situación personal, familiar, laboral que requiere de un milagro, Dios ya te dio la gracia suficiente para que tengas victoria en medio de esa adversidad. ¿Qué necesitas? Que tu fe crezca, que tu fe vaya a más. Y eso solo lo vas a obtener ejercitándola, desafiándola. Podemos movernos en el área y en la esfera de nuestra capacidad, pero de ahí no veremos realmente un milagro, sino lo que nuestra fuerza puede dar. Pero para que tú veas un milagro tienes que exigirle a tu fe que salga de tus límites y ver cómo Dios honra tu fe. Dios va a honrar tu fe. Dios honrará tu fe. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos esperan en ello? Dios honrará tu fe. Pero tienes que conquistar esa área en oración. Tienes que desarrollar una relación con el Espíritu que te permita visualizar cuál es el propósito de Dios en medio de esta situación que estás viviendo. Y entonces, con sabiduría y fe, al implementar la estrategia del cielo, tendrás la victoria. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.